Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Carlos Cajigal, experto en el sector energético y energías renovables. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ¿y tú? Después de todo este tiempo, Bien, hacía que no nos veíamos. Hablamos, pero hacía que no nos veíamos. es imposible. Lo siento, las entrevistas cuando las programas, coordinarlas, me pillas o de viaje o... Jolín, y las entrevistas contigo me gusta tenerlas de una forma relajada, distendida, perdón, relajada, distendida, en otro contexto de las que no tengo con medios de televisión o de radio y es un poquito complicado. Entonces te pido mis disculpas. No pasa nada, ya sabes que esto va así, tenemos nuestros trabajos, esto es un hobby. Y bueno, yo creo que al final siempre hablamos de temas muy interesantes que yo creo que a la gente le gusta. Y vamos a empezar, si quieres, ya planteando un poco, hablando del sector energético, que no sé en qué punto crees que se encuentra, además con todo lo que está pasando Salud por retomar la internacionalmente. última entrevista. Salud. Salud. Sí. A ver, el sector energético español. ¿Hablamos de español o quieres hablar de contexto europeo? Español. Ya hablaremos del europeo porque ya ahí entran temas de internacional y de también cómo está moviendo geopolíticamente el mundo. O sea, primero vamos a hablar de nacional. El contexto energético español, digamos que todo sigue igual de bien. Hemos entrado en un periodo de impasse. Estamos, digamos, hemos tenido una época de euforia, 2023, 2024, primer semestre, se ha ralentizado, hemos entrado en un valle y ahora estamos en un periodo de impasse, pero no porque todo vaya mal. Lo que es las expectativas, la trayectoria, la planificación, los beneficios a nivel de proyectos y de inversiones dentro de lo que es las directrices europeas en torno a España siguen con unas expectativas muy altas, pero ha entrado un periodo de impasse porque, bueno, para terminar, llevamos a cabo ahora lo que es un desarrollo de proyectos, desarrollo conceptual, dentro de ingeniería se llama FEL 1 o FEL 2, es el desarrollo del proyecto, luego ingeniería proyecto a nivel conceptual y ahora entramos en lo que es los factores determinantes que te llevan a lo que llamamos en el sector FID, que es la decisión final de inversión, que para ello necesitamos en España lo que es básico para proyectos de hidrógeno y de derivados, combustibles sintéticos, biocombustibles, pues es la infraestructura de red, los terrenos, el agua y en este caso estamos en ese periodo de tranquilidad a la expectativa porque lo que nosotros ahora necesitamos es que se publique la nueva planificación de red eléctrica de España para el periodo 2026-2031, donde tiene que recoger esas inversiones y esa facilidad que nos tienen que facilitar las infraestructuras para conexión a red de lo que son nuestros grandes proyectos. Entonces, digamos que todo sigue igual, aunque está un poquito ralentizado, las inversiones siguen ahí paradas y vamos a estar este primer semestre un poquito en valle, como se suele decir en nuestro sector, hasta que en julio y en agosto la comunicación pública, la nueva planificación de red eléctrica va a cumplir o yo creo que va a sobrepasar expectativas tanto de red eléctrica como de Miteco y eso es la silla de salida para desatascar inversiones mil millonarias que tenemos para 2026 y 2028. ¿Crees que eso va a ser un punto importante para el país? Todas estas inversiones que pueden venir, pero es que además, lo que pasa es que me imagino también el tema burocrático y de subvenciones, va muy lento. Uf. El tema burocrático, bueno, el tema burocrático hay que decir, bueno, como estamos en confianza no se escucha nadie, no estamos entre lo peor de la Unión Europea. Hay países que van peor, como Alemania Ostras. y Francia, Italia. La tramitación burocrática es tarda mucho más, es mucho más pesada, mucho más tediosa que la española. Dentro de ahí, todo es mejorable como siempre, ¿eh? Tenemos ya administraciones autonómicas que tienen una flexibilidad, una agilidad que han mejorado en estos últimos 24 meses, una tramitación central
porque los proyectos que superan la capacidad de 50 megavatios tienen que ir todos a lo que es la administración central del Estado y también se está agilizando. Hay un pequeño déficit, todo va bastante mejor, todo se puede mejorar, pero digamos que, bueno, un poquito. El tema es que yo valoro que todo va lento porque lo que utilizo es un análisis comparativo con los otros dos grandes sectores industriales y de mercado que van a competir con el sector europeo, que es el sector americano y el sector asiático, que básicamente es China. Entonces, Mm. lo que utilizo es una metodología comparativa. Si vemos a nivel interno de la Unión Europea, España no es de lo peor, es de lo mejor, aunque todo se puede mejorar como en todo, pero si utilizamos un método comparativo, la discriminación comparativa con lo que es Estados Unidos, Norteamérica, porque ahí metería Canadá y China, Mm. la verdad es que todo lo tiene mucho más ágil, mucho más fácil, el acceso a ayudas. Bueno, es que el acceso a ayudas, China te presentas con 4 planos y un proyecto y te lo financia. Estados Bueno. Unidos te presentas con un proyecto mínimamente con viabilidad técnica y bueno, deducciones fiscales, a inversión, a tal, y entonces ahí tenemos una discriminación comparativa y competitiva en la Unión Europea que es a veces un grave problema. Y eso repercute luego en los precios, ¿eh? Claro, antes de entrar en un poco Unión Europea y demás, hablamos de grandes proyectos, pero para que la gente lo entienda, de cuánto volumen que puede acarrear para España esos grandes proyectos, en qué posición coloca España respecto a la Unión Europea o el resto del mundo, qué de importancia o qué pueden tomar la gente, qué posición puede poner a España estos proyectos. Los proyectos que ahora, bueno, en las últimas 2 semanas, y nosotros estamos incluidos, las 2, 3 últimas semanas han empezado en los medios de comunicación a salir en cascada una serie de grandes proyectos que son inversiones millonarias, que en cuanto a las contribuciones, el impacto socioeconómico en la región donde se implanta, tanto lo que es la contribución al país en torno al PIB, al empleo y tal, son muy importantes. eh, Estamos hablando ya de inversiones, ponerlo en cifras, estamos hablando de inversión directa de miles de millones y si tienes un plan, porque estos proyectos son a 25 años, estás hablando de una inversión y de una generación, de un impacto socioeconómico muy importante, no solamente en la región a nivel de empleo, impacto social, desarrollo industrial, que es lo que necesita España, dejar esa dependencia del sector turístico y el sector de alto valor añadido, que es lo que es el sector industrial, lo tenemos que empezar ahora, a partir de 2025 finales de 2025 fue la fecha que yo puse de break-even para que todo esto se empiece a plasmar. Entonces, la contribución va a ser muy importante tanto al PIB a nivel regional, autonómico y central, y luego los grandes proyectos que se están desarrollando, todos son, lo que te piden es son proyectos iniciales que se pueden ampliar. Esas inversiones que ya son muy importantes, si se dan los ingredientes, las variables adecuadas, el contexto y el apoyo privado y público adecuado, son los proyectos de CEPSA en Huelva, que es impresionante, es uno de los grandes proyectos, es el mayor proyecto de España y es de los mayores proyectos de Europa, pero hablamos de Resol, recientemente PP Iberdrola, ahí ya tenemos también mis proyectos propios, pero ahí se dan las condiciones adecuadas y esos proyectos en un periodo de 3, 4, 5 años se pueden duplicar y hasta triplicar las inversiones. Y estamos hablando que en un periodo de 20 años la contribución y el aumento del PIB español, del Producto Interior Bruto, estamos hablando de cifras de poderlo aumentar a nivel de 20% y convertir a España en una gran potencia industrial y de combustibles, de los nuevos combustibles verdes que respeten el medio ambiente, que contribuyan a la descontaminación, que no es descarbonización, que es descontaminación del medio ambiente y a unos precios competitivos. Entonces, a largo plazo estamos hablando de que España, la contribución al PIB, si se dan las variables adecuadas dentro de un rango
óptimo, España va a ser una de... El crecimiento es estructural y en 10, 20 próximos años pueden conllevar a que España ocupe el lugar que tenía a nivel mundial dentro del sector y Ostras. dentro de lo que es las grandes economías. Pero eso hay certeza de que se va a llegar a materializar, hay indicios de que se va a llevar a cabo todas estas planes o ideas que se tienen. ¿Tú crees que se van a planificar después o puede caerse algunas de ellas? A ver, lo de CEPSA, como siempre hablamos en un entorno relajado, yo me encanta. Mm. Lo de CEPSA y sus inversiones, que son muchos miles de millones, un impacto en el empleo a nivel regional, local muy importante, y no son empleos temporales, o sea que estás hablando está en el periodo de construcción, 3 años, 5 años. Las inversiones que están hablando de 3.000, 5.000 millones de euros, es real. La inversión de Repsol es real. El proyecto de BP Iberdrola es real. Tenemos otros proyectos porque el mío, los míos son, se van a, bueno, estamos a otra cola, estamos a otro nivel, son las grandes energéticas, pero que van a venir todos detrás. Con la nueva planificación en el momento que nos otorga Miteco y Red Eléctrica de España esa capacidad de conexión a red, desatasca también otros muchos proyectos y miles de millones en inversiones. Tenemos fondos americanos esperando para entrar en España, fondos británicos, fondos de Oriente Medio que son para la gente que estamos en el sector muy conocidos. Tenemos los grandes off-takers, los grandes off-takers son los grandes compradores del producto final a la expectativa y a la espera para desembarcar. Y yo confío que en esta segunda parte de 2025 todo se desatasca y ahora que estamos en un periodo de ralentización, de repente entrará un periodo de euforia, especulación, que tampoco es contra... Lo que necesitamos es no un periodo tan tranquilo y luego no un periodo tan convulso. Pero bueno, dentro de lo que estamos, tienes que preocuparte de que tu proyecto tenga una viabilidad técnica bien, una viabilidad financiera, que tenga una bancabilidad, que tengas un off-taker y lo demás pues tienes que ir trabajando y breando con las circunstancias. No sé si quieres añadir algo más de lo que estamos hablando o ya como en todos los temas de actualidad internacional sale Trump, pues tendremos que hablar también Trump en cuanto a estos temas, en qué nos afecta y en cuanto al petróleo, al gas. Espera, bebo un poco antes de hablar, que luego me caen unos follones de cuidado. Espera. Bueno, bebe que hay que hidratarse, Vino de mi tierra, del Bierzo, ya lo sabes. ya lo sé yo. Luego después, toro de Salamanca, que está muy bien. De Zamora, perdón. Toro de Zamora, perdón. A ver, Trump, en contra de todo lo que se está divulgando dentro del sector económico energético en las últimas semanas, mi sana forma de ser, que me gusta llevar la contraria a todo el mundo, los precios del petróleo, del gas y de la electricidad, que ha tenido una subida sustancial, aunque no importante, en las últimas semanas, no se debe a Rusia, a la guerra de Ucrania, no, se debe a las políticas de Trump. ¿Por qué? En Europa conseguimos, además, tuvimos aquí, ¿te acuerdas la entrevista con la crisis del gas? Estaba superada, Sí, estaba, ¿lo recuerdas? sí. La necesidad de gas de Rusia, de petróleo, de productos derivados del petróleo de Rusia, la habíamos cubierto. Ahora, la Unión Europea, para cubrir esa necesidad, supuestamente teníamos el gran aliado histórico, que es Estados Unidos, y Estados Unidos se convierte en el número uno en producción de petróleo y de gas y llega la administración de Trump. Trump en cuanto llega al poder, bueno, sin haber, sin que tuviera el cargo electo, ya se anima dentro de esta verborrea incontenible que tiene, porque es verborrea incontenible, se anima a amenazar a Groenlandia, que es Dinamarca, que es un país europeo,
que es un paisota, bueno, de la anexión a Groenlandia, que la quiere comprar, que la quiere... Al principio era solamente unos comentarios, pasan las semanas, esos comentarios son convulsos en los mercados energéticos, por supuesto, Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de petróleo y de gas del mundo. Y, y Europa es el principal suministrador a los mercados europeos, es Estados Unidos. Entonces ya lo que es el algoritmo y los resultados son lógicos. Él se atreve a amenazar no solamente a un país europeo, sino a un país OTAN, que es muy grave. Empieza por tantear en su verborrea, a tantear lo que sería comprar Groenlandia y ahora los últimos días que no descarta la acción militar. El problema no es que sea un país europeo, porque Groenlandia sigue siendo, está bajo soberanía de Dinamarca. Dinamarca no solamente pertenece a la Unión Europea, Dinamarca es un país OTAN. Entonces nos encontramos con que el principal valedor la mayor organización militar del mundo, que es la NATO, se atreve a amenazar a un país que integra esa asociación. Y son países en los que tenemos una relación histórica. Entonces, la relación y el algoritmo es obvio. Es el principal suministrador de petróleo y de gas. Ya ha amenazado a un país de la OTAN, perteneciente a la Unión Europea, y no es descartable que dentro de esta espiral surrealista que lleva, sea capaz de avisar con que nos restringe el suministro de gas. Lo que para la Unión Europea va a presentar un grave problema de corto plazo que es difícilmente subsanable. Yo creo que tiene mucha verborrea y que se le puede volver en su contra porque si lleva a una situación de crisis a la Unión Europea, ya estamos viendo no solo con esto, sino con la guerra de Ucrania que quiere obviar el papel de Europa. Estamos viendo también cómo con Oriente Medio también está llevando... Alberto, pero Europa, estáis viendo declaraciones aisladas por países. El problema de Europa es que necesitas cohesionar la opinión de 27, sí, pero te habla Francia, te habla Alemania, te habla España. ya. Tiene que haber una voz común. Se nos olvida una cosa, ¿vale? La segunda economía del mundo después de Estados Unidos, poco rezagada a Estados Unidos, no es China, es la Unión Europea. La capacidad económica de recursos y militar de la Unión Europea no tiene nada que envidiar ni a China ni a Estados Unidos. Lo que falta es una falta de cohesión, de iniciativa, de rotundidad. No puede ser que es que nos amenazan y como, bueno, dentro de la Unión Europea somos 27 reinos taifa, por ponerlo en contexto, una similitud con lo que ha sido la historia de España. Y como hemos tenido muchos conflictos históricos internos, viene alguien externo, nos amenaza y las políticas no son coherentes ni están cohesionadas. Pero que es que Europa realmente es un león dormido que lo que necesitamos es una política, una toma de decisiones más transversales y quitarnos complejos. No Sí, sí. puede ser que venga Estados Unidos, que se permita amenazarnos, no a la Unión Europea, sino a sus socios de la OTAN, que nos ningunee en las negociaciones con Ucrania, no es que ningunee a Ucrania, es que ningunea a todos los países de la Unión Europea. Y estamos hablando de las grandes economías mundiales, o sea, Alemania, Francia, Italia, España, pero es que Reino Unido le da igual. Entonces, es un tema muy complejo que a mí me preocupa y ahí es donde el tema fundamental, las directrices que se aprueban en Bruselas, en las que obligan a los países dentro de la Unión Europea, dentro de la territorialidad, a una soberanía energética del 40%, no solamente son imperiosas, sino que hay todavía que agilizarlas y apostar más con ellas. Pues sí, es que lo de Trump está siendo increíble todo lo que está sucediendo. No sé si quieres proseguir, porque yo creo que hemos quedado un poco el punto de vista que puede afectar con sus declaraciones y sus amenazas bueno, a su vecino Canadá también le ha hecho lo mismo, a Trudeau. A Con Trudeau México. también las ha tenido. No sé, Es que le da sí, igual. Canadá.
¿Cómo amenazas a Canadá si el principal suministrador de materias primas a Estados Unidos es Canadá? Es que es Ya. absurdo. O sea, Estados Unidos es el principal exportador a nivel mundial de productos de petróleo y derivados y el 40% los importa de Canadá. Pero bueno, cuando das con personalidades tan complejas que no Es- valoran, son temas muy complejos, yo ahí lo veo desde mi parte, yo he trabajado detrás de ellos asesorando a nivel de consultoría, a nivel técnico, y son muy complejos y cuando das con personalidades así, es como Putin, es que le da igual. Él tiene claras sus decisiones y encima son personalidades viscerales. Y si les demuestras un análisis, realizas un análisis y evaluación que demuestre que están equivocados, les da igual. Se sí, apartan sí. y siguen con lo mismo. Sí, es que les da igual. Bueno, Carlos, ¿por dónde, no sé si quieres hablar, centrarnos también en alguna energía verde, no sé si en el sector, las placas solares también como está un poquito y alguna energía en concreto? Fotovoltaica, eólica, nos viene el periodo de repotenciación. Hemos pasado de un periodo súper especulativo en proyectos que alcanzaron precios surrealistas, ahora un periodo en el que están en caída libre y un poquito complicado el sector renovables. Pero necesitamos nueva planificación, va a haber los proyectos que necesitamos, no solamente conexión a red, sino suministro de electricidad renovable a través de los contratos PPA, que son contratos bilaterales con proyectos y energías renovables. Y ahí, bueno, el sector renovables ahora está en un momento un poquito difícil, pero que va a ser coyuntural. Porque en España las renovables van a hacer falta las que hay y muchas más. Entonces, bueno, digamos que tenemos un periodo, a ver, difícil porque hay empresas e ingenierías que el tema a nivel de tesorería ahora están aguantando un poquito, va a ser coyuntural, pero van a ser unos meses, ¿eh? Bajo mi opinión. Mi análisis y opinión subjetiva. Y también la fotovoltaica, también importante, las placas solares, también el que haya algún incremento, ¿no? La fotovoltaica tiene que seguir apostando por I más D más I, que es almacenamiento. El almacenamiento en la fotovoltaica, como en la eólica, pero en la fotovoltaica concretamente, que tenemos un exceso de capacidad fotovoltaica en España brutal, el almacenamiento hay que seguir no solamente apostando, sino empezando ya a trabajar duro y en profundidad. Los precios están cayendo del almacenamiento. Yo espero que a partir de 2026 encaje y eso va a permitir compensar la producción y los precios del coste de electricidad muy barato en horas solares con almacenar, vender a horas nocturnas y suministrar a las industrias verdes que necesitamos PPA de 24 horas porque la fotovoltaica tiene un rango horario limitado en invierno, grande en verano, pero que nos siguen faltando 12 horas. Y ahí el almacenamiento detrás de contador en las instalaciones fotovoltaicas, eso va a ser fundamental. Los precios ya siguen caros, pero están cayendo. Y ahí las empresas Mm. tienen que seguir insistiendo que hay que rediseñar los proyectos, se rediseñan. Eh, a ver, confío en que haya un nuevo plan desde el gobierno central que ayude a que los proyectos de almacenamiento fotovoltaica encajen en precio y sobre todo en costes, porque el problema de las fotovoltaicas, la fotovoltaica es un proyecto de fotovoltaica con almacenamiento es perfecto, lo que pasa es que no les encajan precios y no resultan rentables y hay que encajar unas variables que yo espero que en este 2025 se vayan solucionando, ¿vale? Sí, yo creo que lo que has dado todo el punto clave es lo del almacenamiento, que yo creo que ahora mismo se ve poco. El almacenamiento, a ver, sigue en precios altos, se vislumbra algún encaje, pero todavía le queda 2025, 2026.
las tecnologías es como todo, las nuevas tecnologías siempre son muy caras y la fotovoltaica fue lo que pasó. Luego se reduce mucho el precio, que pasa que aquí tenemos la coyuntura y las variables que no han acompañado en tiempo. Necesitamos una necesidad en todas estas industrias verdes con muchas renovables que necesitamos almacenamiento, pero la tecnología de almacenamiento está en una fase todavía un poquito fase inicial de desarrollo que necesita madurar. Entonces, bueno, es una coyuntura un poquito difícil, pero que hay que aguantar, hay que sujetar costes, sujetar precios, sujetar gastos, estamos todos igual, ¿eh? Y sigo confiando que una vez la Administración Central, el Gobierno, el MITECO, lo lleva todo por lo que conocemos, en plazos bien, tienen unos planes para desarrollo 2025 que ayude a estas diferentes tecnologías, los tienen también encaminados y que en 2026 tiene que ayudar a España a que sea, si estamos creciendo al 3% sin hacer nada, los Mm. próximos años, que ya lo llevo avisando tiempo, de 2026, el crecimiento es estructural a nivel de riqueza, a nivel de empleo, a nivel de empleos bien remunerados, que es lo que necesitamos. Un país rico necesita empleos bien remunerados. Y yo sigo confiando en que ha habido recuperación, tenemos una coyuntura muy buena desde 2020, pero que lo que viene es mucho mejor de lo que hemos pasado. Te veo muy optimista, ¿eh? Yo creo que eres de las personas más optimistas que he entrevistado, he podido hablar contigo, porque hay otras que no son tan Joder, eso optimistas. me lo dice mi jefe, tío. Me dice mi jefe, es que cuando estamos con los proyectos eres muy optimista. Tobias Gilling, el CEO de Ansasol, y le digo, sí, pero bueno, los datos son los que hay. Tenemos unos datos que es el realismo y luego unas proyecciones con unas variables. Y luego esto todo, vale, tenemos un margen, un rango, unos parámetros. Dentro de esos parámetros estamos entre los menos optimistas, los más optimistas, y yo me suelo poner en la banda alta, Mm, que me suele equivocar poco, Alberto, por cierto, ¿eh? claro. El hidrógeno verde, que no hemos hablado de él casi. ¿Cómo estás viendo también la situación actual? Hidrógeno verde, bien, pero parado. Parado porque, bueno, tenemos ahí por un lado la nueva planificación de red eléctrica, todos estos proyectos que no tienen para conectar a red y que tienen que venir en los próximos años, y por otra que necesitamos el tubo, la infraestructura de ducto, hidrogenoducto de Nagas. Entonces, por un lado, tenemos ingenierías y empresas de desarrollo que han desarrollado proyectos muy buenos, pero que el tempo no ha sido el adecuado. Hay que esperar 12 meses, 16 meses, 18 meses. Y yo ahí sigo confiando en que haya empresas que apuesten de forma decisiva por esos proyectos que son muy buenos, y en cuanto se desatasque con Red Eléctrica de España la nueva planificación y en Agas, que lo sigue llevando súper bien, estáis viendo las noticias, o sea que no estoy contando nada que no se sepa. Lo que es toda la infraestructura de ducto, se pueden ajustar los plazos de conexión a tubo para suministro interno, para exportación a Alemania, para tal. Eso directamente bancaliza un proyecto, te lo hace financiable y canaliza todas esas grandes inversiones que tenemos paradas en cuanto a fondos de inversión, pero se hablo de entidades bancarias, aseguradoras, inversión privada, y se va a canalizar todo. Lo que pasa que, bueno, son proyectos de alta complejidad que requieren de un tiempo, que requieren de estructurar y de integrar muchas variables, pero jolín, dentro de la complejidad yo soy optimista, la verdad. Con el coche eléctrico no creo que seas, que siempre lo hablamos un poquito, no creo que seas tan optimista. Está la cosa bastante estancada también. A ver, el coche eléctrico ya lo avisamos. El coche eléctrico es caro, le cuesta, requieres de componentes difíciles, requieres de materia. Jolín, es que la- la- las tierras raras, es que, jolines, para ser competitivo es el margen que tuvo China. China se dedicó 2010 o 2020 a acaparar materias primas. Le doy igual hierro, cobre, escorias. Yo me las encontré en Perú. Compraban escorias de hierro, que no las querían en Perú. Y ellos llegaban y compraban millones de toneladas. Te estoy hablando de 2012, ¿eh?
acapararon materias primas esenciales y ahora tienen las tierras raras, que son los elementos químicos esenciales que son superconductores para, que son esenciales para el vehículo eléctrico. Ese es el margen, la materia prima es lo esencial. Luego tienes un gobierno central que sobrefinancia sus empresas y eso les ha permitido que en 3 o 4 años empresas que son desconocidas y que eran locales que ahora sean multinacionales súper importantes. Europa aquí lucha con un grave hándicap que es tanto el acceso a esas materias primas como que tienen que reestructurar, en este caso, mira, los grandes problemas viene del sector automovilístico alemán. Reestructurar y rediseñar todas sus fábricas. Tenemos ahora vehículos que a nivel técnico y de ingeniería siguen siendo una maravilla. Bueno, yo te digo por Mercedes, BMW, Volkswagen, eléctricos, híbridos enchufables, son una maravilla, pero no encajan en precio. Claro. Los vehículos chinos ahora, los BYD, todos estos que se anuncian, siguen siendo vehículos muy caros. Necesitamos precios que puedan acceder la población de a pie, que es en España es el 60%, el salario común son 20.000 euros anuales. No se pueden comprar un coche 24.000. Con todos los descuentos y todo, son 24.000. Esos coches que se presentan con una autonomía homologada 400 y pico, 500, 700, bueno. Hay una pérdida de eficiencia en el periodo invernal de entre el 10 y el 10%, el 20%. Es muy grande y le pasa a los coches chinos, a los europeos, a los americanos, les pasa a todos. Entonces, el vehículo eléctrico, para seguir encajando en precio dentro del mercado, aunque tiene una implementación grande que ahora está enfocada a las clases medias y altas, porque es así, yo siempre pienso cuando analizo y evalúo y realizo un análisis, lo hago enfocado a las rentas generales de un país. En España, por debajo del 68% así, son rentas poco más que mileuristas. No se pueden permitir un vehículo eléctrico. Entonces, que yo promocione o apoye el vehículo eléctrico, puedo decir que lo apoyo en 6, 8, 10 años, que yo creo que empezará a encajar en precio. Los temas de eficiencia los tienen que ajustar. En verano tenemos los problemas de calor, de exceso de temperatura, y en invierno, que el exceso de frío les produce unas pérdidas de almacenamiento muy importantes. Y te lo digo por experiencia por el coche que tengo. ¿Vale? Y estas cosas no te las cuentan. Y yo dentro de ahí trabajo tanto con vehículos eléctricos como con proyectos de hidrógeno. Trabajo en el sector eléctrico, proyectos de hidrógeno, combustibles sintéticos y biocombustibles. Y yo lo que procuro es que sí, no hay una solución para todo. El vehículo eléctrico no es la solución en el mundo, ya os lo digo. Es una variable. Le quedan 6, 8, 10 años para tener precios competitivos. Y luego tenemos otra variable complementaria que es combustibles sintéticos y biocombustibles. Pues sí. ¿Quieres profundizar también sobre los biocombustibles y los combustibles sintéticos un poco? Sí, mira, combustibles sintéticos. Tenemos el metanol verde. Mm. Metanol verde descarbonizas todo lo que es el transporte marítimo, ¿vale? Luego te va a permitir a partir de 2030 la producción de ISAF y el ISAF es un combustible para transporte aéreo con la suficiencia de calor energético, potencia calórica, igual al queroseno, que es lo que suministran para los aviones, combustible de aviones, pero que es muy contaminante y que va a ser libre de emisiones, va a ser un combustible Mm. verde. Pues, Pero bueno, luego el metanol verde te permite ahora producir gasolina. Gasolina. Alberto, gasolina. ostras. Libre de emisiones, gasolina Mm. verde. Eso quiere decir que los motores de combustión que ahora son tan malos, sin adecuación de ingeniería, sin motorizaciones nuevas, vehículos nuevos, vas a poder inyectar gasolina derivada de productos de petróleo, gasolina derivada de metanol verde, por ejemplo. Sintético, combustible verde. No es contaminante. En precio, el gap, la diferencia que hay con los productos derivados del petróleo se empieza a cerrar.
Entonces, cuando la gente dice, bueno, es que Bruselas va a permitir que se sigan utilizando motores de combustión más allá de 2035, eso es fruto del desconocimiento y de lo que estamos desarrollando ahora. Si yo te digo, no perdonas que tú tienes tu coche de gasolina y vas a poder ir a una estación de servicio e inyectar gasolina 100% verde certificada, porque el nivel de exigencia en la Unión Europea es muy alto, no vas a contaminar y va a proceder todo electricidad verde, combustibles verdes, hidrógeno verde. Claro, hace falta una parte de pedagogía muy importante que no se está desarrollando, no en España, sino yo creo que a nivel general en la Unión Europea. Estamos cansados de hablar con los políticos, con las grandes empresas. La labor de pedagogía tiene que ser muy importante y explicar que tu coche que contaminaba mucho en 2025, en 2030, el mismo coche no va a contaminar. Correcto. Es que es todo lo que tú dices, al final nos explica y al final a la gente no sabemos por dónde, no sabemos muy bien muchos temas y lo que se puede conseguir con estos logros que se pueden llevar a cabo en un tiempo. Perdón. Sí, pedagogía. Las tecnologías estaban en fase inicial, ya lo hablábamos. Tiene un proceso de optimización de todo. Mm, A ver, con metanol verde puedes producir gasolina verde, puedes producir ISAF para los aviones, libres mm, de emisiones. El metanol verde suministra barcos. mm. Necesitamos ubicación, terrenos, agua, electricidad verde, renovable. España es una potencia en eso, se está mostrando ahora y los pequeños problemas coyunturales que tenemos, que es la infraestructura de red a través de la nueva planificación de red eléctrica, y la infraestructura de gas para tubo para la distribución interna y internacional dentro de la Unión Europea de Nagas se vaya clarificando un poco y eso automáticamente son hitos que desatascan inversiones mil millonarias que están paralizadas. Entonces, bueno, son temas complejos que los que estamos en esto, mucho estrés, pero bueno, y que tiene que redundar no solamente en la población a nivel general, en el empleo, empleo cualificado. Estamos hablando no de miles de empleos, decenas de miles de puestos de trabajo. A nivel tributario, la industria es de las que más pagan. A nivel tributario, tú comparas lo que paga el sector bancario, el sector telecomunicaciones y tal, con el sector industrial no tiene nada que ver. O sea, que para el Estado, el sector industrial a nivel tributario también es muy importante. A nivel de empleo, estamos hablando de empleos cualificados, bien remunerados, y que se va a beneficiar regiones que históricamente han sido más de las más pobres en España. Estamos hablando de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León. Entonces, jolín, a ver, que soy optimista por mi... En estos proyectos la complejidad siempre es muy alta. Dentro de ahí hay que ser optimista. Bueno, Carlos, no sé si nos queda algún tema más por hablar o quieres lanzar. Si no, nos vemos cuando puedas o podamos. Hola Inés, lo siento mucho. No pasa nada, no te preocupes. Lo digo porque no sé si quieres añadir algún tema más, si no, pues cuando puedas o podamos, obviamente, porque esto es, lo he dicho al principio de la entrevista, un hobby, pues nos reuniremos y volveremos a hablar de todos los temas de actualidad y cómo está. Me comprometo en hablar contigo que no pase otro año. Hablamos en cuando va a haber novedades importantes, 4, 6, 8 semanas como mucho, ¿vale? Vale, vale, te Y así tomo la te palabra. compenso todas las otras veces que hemos tenido que aplazar, ¿vale? Vale, pues muchas gracias y un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.